Quito nos recibe el doctor Juan Carlos Solines. Ante todo, le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal? Buenos días. Hola Alberto, un saludo a toda la audiencia. Perfecta la señal. Un abrazo inmensísimo desde el puerto principal. Entiendo que es una ciudad a la cual usted también quiere muchísimo, Juan Carlos. Y en primera instancia, usted está dedicado a lo profesional, al tema de las telecomunicaciones. Pero me decía Wendy, no, es que ya no habla de temas políticos. Le digo, no, por supuesto que sí. Ya más adelante vamos a hablar de algo, de los temas de carácter político. Yo sé que a usted también sí le apasiona la ciencia política. Pero en todo caso también hay una amenaza terrible, ¿no? Las sociedades modernas, y a lo largo de todos los países a nivel mundial, hay esta amenaza de los ciberataques. Durante estos últimos días veíamos cómo entidades financieras, entidades públicas. Ayer, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito tuvo que paralizar un poco los servicios que presta, habida cuenta de que había sufrido un ataque. La pregunta es, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tan peligroso? Porque a veces me da la impresión de que el ciudadano común como que no dimensiona el alcance de esto. Por un lado, qué tan peligroso es aquello y qué tan vulnerable somos como país. Le reitero el saludo cordial, Juan Carlos. Saludo a Wendy también. Y no, claro, evidentemente, yo vengo, mis raíces vienen de Guayaquil, así que siempre le tengo en mi corazón y es un gusto estar dirigiéndome a la ciudadanía en esa hermosa ciudad. Mi abuelo era de Pozorja, nació en Pozorja, así que tengo sangre guayaca en mí. Efectivamente, el avance de la tecnología, el avance tan dinámico de la tecnología, no solamente trae cosas buenas, no solamente nos trae nuevos dispositivos, velocidades mayores para conectarnos y acceder a información y a contenidos, sino que también trae ciertos riesgos implícitos. Y efectivamente, Alberto, la población me parece que no siempre está consciente de esos riesgos, de esas amenazas, que cada vez se van sofisticando más, ¿no? No hay tampoco que satanizar a la tecnología es una herramienta, y como toda herramienta puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? Desde las herramientas más básicas que conocemos, un martillo puede ayudarnos para construir, para clavar para colgar un cuadro, pero puede ser una arma mortal también. Lo mismo sucede con la tecnología. El asunto es que hoy en día, con el avance también de las nuevas tecnologías, avanzan también las nuevas formas de criminalidad. Hay que distinguir dos formas de criminalidad o de ciber riesgos o ciberataques, ¿no? Los crímenes tradicionales que pueden ahora, digamos, cometerse a través de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, una estafa. Una estafa siempre ha existido. La puedo hacer directamente en persona, la puedo hacer por otros mecanismos y la puedo hacer también a través de los medios digitales. Es decir, son crímenes comunes que ya existían y que ahora utilizan las herramientas digitales como un mecanismo para cometerlos. Pero hay otro grupo que son delitos específicamente desarrollados y creados alrededor del mundo digital, ¿no? Llámese, por ejemplo, el robo de identidad, el grooming, es decir, hacerse pasar por alguien que uno no es para conseguir algún propósito que esté reñido con la ley, ¿no? Y entonces, claro, los hackers, los hackeos a los sistemas, el robo de información, la paralización o la inutilización de información o de datos, que pueden también cometerse a través de un ransomware, por ejemplo, que es lo que sucedió con CNT hace algunos meses, ¿no es cierto? Que se inmoviliza, se captura una información que no le es posible utilizar al titular, y hasta que no se pague un rescate no se libera esa información. Entonces hay esa segunda dimensión, que son delitos específicamente cometidos en el mundo digital y frente a los cuales tanto una dimensión, las tradicionales como los nuevos delitos, tiene que la ciudadanía estar muy al tanto y muy consciente de los riesgos que corre. Por ejemplo, en el caso de un ciudadano, por ejemplo, los riesgos mayores que a los cuales se podría haber abocado, Juan Carlos. Yo diría que primero el robo de identidad, el que se lee a través del robo de claves, que muchas veces, ojo, no se necesita digamos, hackear una computadora para robar una clave. Hay, por ejemplo, lo que se llama el hackeo social, que es el vecino de trabajo o un compañero o inclusive un desconocido
que se pone atrás y que puede estar viendo cuál es mi clave del celular, cuál es mi clave de la computadora, y no necesita hackearme para enterarse de mi clave. Entonces, una de las primeras recomendaciones es ser muy celoso con no solamente el establecimiento de claves, sino con la protección y el cuidado de las claves. Es decir, uno tiene que, lo ideal, digo yo, es tratar de tener una lógica para las claves, porque ahora tenemos tantas claves para tantos servicios, que tenemos del streaming, que tenemos del comercio electrónico, que hacemos pedidos a domicilio. Es decir, tenemos tantos servicios de la banca en línea o la banca móvil, que tenemos muchas claves también. Entonces, yo recomiendo que haya una lógica que no sea muy obvia, evidentemente, pero que nos permita acordarnos de todas las claves sin necesidad de anotarlas en ningún sitio, porque el momento que anotamos ya estamos corriendo, elevando nuestro nivel de riesgo, porque alguien puede encontrar esa anotación y saber nuestra clave. Hay gente que inclusive pone la clave en un post-it en la esquina de la computadora. En la nevera. Exacto, en la nevera, ¿no? Entonces tenemos que entender que la clave es yo diría inclusive mucho más delicado que el número de cédula. Sí. Porque el número de cédula lo entregamos en muchas ocasiones cuando hacemos compras, y eso hay que tener también mucho cuidado, saber qué datos personales se entregan. Ahora nos piden como que fuera obligación nuestra dar datos, entonces vamos a hacer una compra y dicen su correo electrónico, su dirección, su número de cédula. Uno tiene que preguntar ¿para qué me pide eso? Uno tiene que saber la pertinencia del dato personal que le están pidiendo a uno, ¿no? Y tiene que saber negarse también, decirles, no señorita, yo no necesita mi cédula, no necesita mi correo electrónico, a menos que vaya a mandar una factura electrónica. Entonces, todo ese tipo de cultura digital es la que hay que ir desarrollando, ¿no? Entonces, el robo de identidad es uno de los más comunes. Otro que es muy peligroso es el phishing. El phishing, que es, por ejemplo, cuando yo recibo un correo que aparentemente es de mi banco o una institución conocida, que me dice que están haciendo una renovación del sistema y que están renovando datos y que yo llene los formularios con mis datos para la actualización. Y claro, parece que es la cuenta, parece que es el correo electrónico de la institución que me envía el correo, pero no lo es. Si uno se fija, de pronto va a encontrar que hay una variable en el nombre de dominio que no dice Banco Pichincha, sino que dice Banco Pichinchas, ¿no? Claro. O pequeños cambios así que el usuario no percibe, ¿no? Y entonces, claro, cae en la trampa del phishing, que es entregar información voluntariamente pensando que se está entregando a un ente oficial. Correcto, claro, hay que ser meticuloso en eso. Y ahora vámonos a la otra orilla, ¿no? Por ejemplo, entidades financieras o empresas de servicio público. Ya notábamos dos, por ejemplo, usted decía CNT, ocurrió meses atrás, y yo sostenía también lo ocurrido ayer con la ANT, ¿no? En el caso de las empresas de servicio público, pero hay también a nivel empresarial privado, entidades financieras que ven a veces vulnerados sus sistemas. Básicamente, ¿qué es lo más peligroso para ellos? ¿Y qué tan vulnerables estamos acá en el Ecuador? A ver, tiene una premisa, Alberto, que es fundamental, que todo sistema informático, toda base de datos, es potencialmente vulnerable. Es decir, hemos visto casos en donde las instituciones de seguridad o de inteligencia son hackeadas. En Estados Unidos tuvimos el caso famoso de Snowden, en donde un funcionario de adentro iba sacando información. Es decir, un ataque cibernético o una filtración de información es una vulnerabilidad que todos los sistemas potencialmente tienen. Entonces no es un tema de que país subdesarrollado o un sistema que no tiene las seguridades adecuadas. Evidentemente, si uno tiene las seguridades adecuadas, es más vulnerable. Pero técnicamente todo el mundo es vulnerable, desde el usuario común y corriente hasta la gran institución privada o hasta el gobierno y cualquiera de sus instituciones. Partiendo de esa premisa, el tema aquí es valorar los niveles de riesgo, de exposición o de vulnerabilidad que tiene un sistema. Y claro, dependiendo del sistema y de la información que maneje, se van tomando medidas de seguridad mucho más estrictas, mucho más severas. Inclusive hay estándares de seguridad para la banca y el sector financiero a nivel internacional, estándares para órganos de seguridad. Es decir, hay estándares que hay que seguir, que hay que tomar en cuenta para proteger los sistemas. Un sistema bancario, por ejemplo, es mucho más sensible, no solamente porque maneja información más sensible de los ciudadanos, sino porque también está involucrado dinero. Entonces, por ejemplo, a través de un robo de información o robo de identidad digital, un delincuente puede vaciar una cuenta de una persona.
Claro. Ahora, me preguntaban a la semana antepasada que hubo el incidente con el Banco del Pichincha. ¿Un ataque cibernético puede generar la caída o la corrida de un banco o que se desaparezcan todos los depósitos? Eso es mucho más difícil, no hay que generar pánico tampoco. Claro. ¿No? Un ataque cibernético a una institución bancaria, que es muy común, normalmente lo que busca es o un rescate o busca acceder a ciertas bases de datos, pero es muy difícil que un sistema bancario con las seguridades y los estándares de seguridad que tiene, por ejemplo, sea vaciado, ¿no? Claro. Pero definitivamente para el sector financiero y bancario, la ciberseguridad es una de las prioridades en este momento, porque la confianza de los clientes se puede ver afectada en caso de un ataque serio a sus sistemas, ¿no? Claro, y hay que invertir definitivamente, ¿no? Y como deben de invertir las entidades privadas, o la empresa privada, a nivel del Estado, porque a veces también eso se cree, ¿no? Que, pues son las empresas privadas las que tienen que invertir. Pero el Estado tiene que invertir en estos dispositivos que permitan de alguna manera. Ya sabemos, usted lo acaba de anotar con mucha propiedad, no es que estamos cubiertos al 100% porque siempre va a haber ese porcentaje de peligrosidad, ¿no? Pero sí tener pues los debidos recaudos, al menos como para tener una respuesta ante un ataque, hablando de la estructura del Estado, Juan Carlos. Y eso es fundamental, lo que acabas de decir es fundamental, porque es lo que evidencia que el tema de ciberseguridad no es un tema que atañe al Estado o no es un tema que atañe a los sistemas o mecanismos de seguridad que nosotros contratemos o instalemos en nuestros sistemas, sino que es un tema transversal que atañe a todos los que participan en la cadena del mundo digital. Entonces, por ejemplo, un banco puede tener todos los recaudos, puede tener los sistemas más sofisticados de seguridad, pero, por ejemplo, si alguno de sus empleados, ahora sobre todo en pandemia que estamos haciendo mucho teletrabajo, ¿no es cierto?, entonces estamos conectándonos remotamente a nuestros sistemas informáticos de trabajo. Si un empleado, un funcionario de gobierno no hace un uso correcto o deja una ventana abierta, un hacker puede entrar al sistema institucional, privado o público a través de una debilidad que deje un usuario del sistema. De allí que en el tema de ciberseguridad somos todos, incluyendo los usuarios comunes y corrientes, los ciudadanos, los que debemos tener nociones de ciberseguridad, porque podemos nosotros ser el eslabón más débil en la cadena de uso de la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios finales, sea de banca móvil, sea de un servicio de comercio electrónico, de delivery o lo que fuere, tenemos también que tener cuidado en cómo utilizamos los sistemas y las plataformas, porque podemos nosotros ser los causantes de dejar un espacio abierto para un hackeo, por ejemplo. Entonces, a nivel de políticas públicas, el gobierno, el Estado, tiene que establecer una política pública transversal, política de Estado, no solamente que involucre, muchas veces se piensa que es el Ministerio de Telecomunicaciones. No, cuando hablamos, por ejemplo, de teletrabajo, que ahora cada día es más usado, más utilizado, tiene que haber políticas también laborales de uso de las herramientas de trabajo digitales o del trabajo remoto, el teletrabajo que se llama. No, tiene que haber también ciertas normas que establezcan los mecanismos en los que se va a conectar, las formas, cuánto tengo que estar conectado, ciertos derechos que tengo que tener como trabajador, ¿no? Cuando hablamos del comercio electrónico, estamos hablando de otro mundo enorme, en donde también tiene que involucrarse las entidades estatales que trabajan con o que están impulsando el comercio electrónico como una forma distinta de transar bienes y servicios. Entonces, es una política que tiene que involucrar a todos los actores, porque todos tienen algo que decir y algo que hacer en el tema de ciberseguridad. Claro, tema importantísimo que entiendo pues fue abordado incluso en la visita que hace 48 horas realizó el secretario de Estado Antony Blinken acá en Quito, ¿no? En la conversación que tenía con las principales autoridades del país. Este tema de los ciberataques dentro de ese gran contexto de la seguridad que se debatía, que es un tema pues de debate a nivel mundial. Nos atiende desde Quito el doctor Juan Carlos Solín, experto en telecomunicaciones, nuevas tecnologías, internet y protección de datos, y lo quiero sacar justamente de eso para llevarlo a la otra arena. Sí me gustaría conocer, usted fue candidato vicepresidencial, fue binomio en el 2013 del actual presidente
la República, fue también candidato a la alcaldía de Quito, ¿no? Y como ya lo decía hace un momento, con las raíces bien guayaquileñas. Cuando hablamos de Posorja, hablamos de Guayaquil, porque Posorja es parte de Guayaquil y Guayaca en general. Juan Carlos, me gustaría conocer su opinión sobre este momento político que vive nuestro país, ¿no? Un momento bastante conflictivo, a pesar de que si uno se pone a revisar, ¿no? A quienes nos encanta la lectura y revisamos desde 1979 para acá, pues el año que marcamos como etapa de retorno a la democracia, vemos que siempre ha sido conflictivo, tampoco no ha sido fácil para ningún mandatario, para ningún régimen. Estas relaciones ejecutivo-legislativo siempre han sido tan complejas, pero sí me gustaría conocer su opinión. Habida cuenta, recordábamos pues que en el 2013 usted lo acompañó al actual presidente en la campaña, en su recorrido por el país, y fue su binomio como vicepresidente de la República. Sí, bueno, es una situación efectivamente complicada, compleja, curiosa, porque el presidente lleva apenas poco más de 100 días en el poder, y normalmente esas crisis se presentan más adelante cuando ya se evidencian bloqueos sistemáticos a la labor del Ejecutivo por parte del Legislativo. Efectivamente, desde el 79 que volvimos a la democracia, siempre ha habido estas llamadas pugnas de poderes, ¿no? Pugnas de poderes que tanto daño le han hecho al país. Y pienso que ahora se han presentado de manera muy temprana. Y claro, es una situación política compleja en donde el manejo y la comunicación política, salió el sol aquí con fuerza, me está golpeando, en la comunicación política se vuelve fundamental el tender puentes. Recordemos que el lema de este gobierno es el gobierno del encuentro. Y entonces, fiel a ese lema, debería, lejos de enfrascarse en polemizar o en generar un ambiente de confrontación o de enfrentamiento, debería concentrarse en tender puentes para lograr ciertos acuerdos. Yo le he escuchado al presidente Lasso en sus intervenciones, incluso cuando entregó el proyecto de ley, este paquete de ley que fue rechazado, o que más bien dicho no pasó el CAL, y su discurso siempre tuvo un rostro social. Es decir, habló de no solamente el desempleo, sino habló de la pobreza, habló de la desnutrición infantil. Eso le ubica, al menos al discurso del presidente Lasso, lo ubica más hacia el centro, es decir, una cara social, pero claro, eso tiene que reflejarse también en los proyectos de ley. Es decir, los proyectos tienen que tener un componente social. El proyecto original que mandó me parece que era más bien de corte recaudatorio. Y claro, pues generó, digamos, un rechazo en los bloques legislativos, más de centro y de izquierda en la Asamblea. Por lo tanto, yo creo que si es que el presidente Lasso logra conectar su discurso de orientación más social con los proyectos de ley que efectivamente presenta en la Asamblea, pienso que va a tener puentes de comunicación y de acuerdos con los partidos más hacia la derecha. Es evidente, hacia la izquierda, perdón. Claro. Es evidente que hay un cálculo político en toda esta crisis que estamos viviendo en este momento. El mismo presidente Lasso ha denunciado de manera muy grave para el país y sobre todo para la imagen del país hacia afuera, digamos, intenciones conspirativas. Yo quiero dudar, no quiero pensar que eso pueda ser cierto. A 120 días de gobierno, hay que darle un espacio al gobierno para que pueda ejecutar sus planes y sus ofertas de campaña. No puede ser un país bloqueado, y creo que los actores políticos tienen que entrar en razón y un poco dar un respiro a un gobierno que tiene apenas un bloque de 12, 13 asambleístas, con los que no se puede construir absolutamente nada, sino es a través de consensos con otros bloques. Yo creo que el camino es complicado. Yo creo que el presidente tiene que hacer algunos ajustes a su interior, a su interna. Tiene que mejorar su comunicación, su estrategia de comunicación. Tiene que mejorar su estrategia de negociación política para tender puentes y buscar sinergias con otras organizaciones. E incluso, ¿por qué no decirlo?, tratar de recomponer la relación con su socio y aliado electoral, ¿no? Yo creo que eso es una tarea importante, tratar de recomponer esa relación que se cortó inclusive antes de iniciar el gobierno, ¿no? Creo que hay una tendencia
en la que coinciden en muchos aspectos, de hecho fueron parte de una misma alianza, ¿no? Y creo que lo patriótico en este momento es que se busquen mecanismos para recomponer esa relación y tratar de consolidar un bloque que permita aprobar las leyes que el presidente necesita. Movilización, golpismo, ¿no? Dios quiera que la dirigencia política pues esté a la altura del momento, ¿no? Y deje de lado pues estos temas que realmente preocupan a los ecuatorianos. Yo veo que usted como que coincide conmigo, Juan Carlos, en el sentido de que le veo un talante más social al presidente. Y esto yo, cuando conversábamos con los amigos, ¿no? Desde el 24 de mayo y el momento de la posesión nos llamaba la atención que el presidente, por supuesto mucha gente esperaba otro tipo de discurso, pero de pronto escuchar a Guillermo Lasso Mendoza refiriéndose a hechos históricos o citando al presidente Jaime Roldós Aguilera, para muchos llamaba la atención, ¿no? Eso denota una ubicación que de pronto muchos no pensaban que en el ámbito ya del ejercicio lo iba a tener. ¿A usted también le llamó la atención o no? Usted lo conoce más, por supuesto. Sí, y yo siempre lo conocí a Guillermo Lasso como un hombre de corte humanista, es decir, más allá de que por su calidad de banquero lo ubiquen y lo cataloguen como la derecha o la extrema derecha, yo siempre más bien reconocí en Guillermo Lasso una persona humanista, cristiana, de esa tendencia ideológica, pero claro, tiene que haber una sintonía entre el discurso humanista y de corte social con los actos de gobierno, porque si no, se quedan solamente en discurso. Claro. Entonces, claro, el proyecto de ley me parece que es más de corte, el proyecto original, no sé lo que presenten ahora, pero el proyecto original me pareció más de corte libertario, más de corte liberal, recaudatorio, ¿no? Pero creo que le faltaba esa cara social, ¿no? Le faltaba esa cara social, ese componente social que el país tanto quiere y tanto anhela, porque yo creo que en el fondo el ecuatoriano común y corriente, más allá de que se ubique ideológicamente en cualquier lado, claro, es una población de centro, ¿no? Es una población que quiere, digamos, oportunidades, que quiere espacios para trabajar, para salir adelante, y básicamente la economía social de mercado es lo que busca. Exactamente, eso es. De aquí, como decía el presidente Arosemena del Carchi al Macará. Queremos agradecerle, doctor Solines, por atendernos, por estos conceptos y por darnos claridad en ambos tópicos, ¿no? Lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con la protección de datos y por supuesto estas lecturas de carácter político, ¿no? Le envío un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias. Siempre un gusto estar